Amén. ¿A cuántos les gustó este corito? Quiero ver las manos. Bien. ¿Quieren seguir cantando? ¿Quieren que sigamos alabando el nombre de Dios? Bien, vamos a cantar otro más. Vamos a cantar ahora Es Exaltado. También es bastante conocido, así que creo que podemos cantarlos todos. Y si los que no lo conocen, lo vamos a ir aprendiendo. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Una vez más vamos a repetirlo. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Amén. Vamos a cantar uno más. El mejor lugar del mundo. Invito a los hermanos a ponerse de pie para comenzar con una oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por una vez más permitirnos estar aquí, Señor, un grupo de hijos tuyos, buscando, Señor, conocer un poco más de ti. En forma especial pedimos que tu presencia esté aquí con nosotros para que pueda abrir nuestros corazones y también, Señor, ungir las palabras y los labios del pastor. Nos ponemos en tus manos orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y para alabanza de nuestro Dios, de nuestro querido y buen Dios, Antonella Tursi va a tener una parte especial con nosotros. Ella va a interpretar A solas al huerto yo voy. Ella nos visita de la iglesia de Quilmes, así que le agradecemos mucho. Y disfrutemos de esta alabanza al Señor. Gracias. Feliz sábado, hermanos. Bueno, voy a alabar con ustedes, como dijo la hermana, A solas al huerto yo voy. Es un lindo himno que está en nuestro himnario bajo el número 382 y nos habla un poco de que busquemos, nos invita a buscar un lugar tranquilo, un momento tranquilo en nuestra vida para poder escuchar la voz del Señor, porque a veces en medio de la vorágine de nuestras vidas se apaga un poco esa voz y no la podemos escuchar, pero Él siempre está llamándonos. Los invito a escucharla. A solas al huerto yo voy, cuando duerme
couple years ago, I was with my family, and we were spending some time in this cabin in the woods on the edge of this remote lake. I mean, we were deep in the middle of nowhere. And one morning, my son Trace and I, we woke up and set out to take a walk around the lake. It was one of those mornings, like not a cloud in the sky, and then the birds are singing, and my son Trace, he's about a little over a year old at the time. And so he's making all these little chirps and squawks that one-year-old boys make, and I had him in one of those hiking backpacks where he rode back here, so as I walk along, I can hear him making all his noises. And so we head out through the woods to walk around the lake. And it's just one of those, you ever have those moments, like, you could just freeze them? Just so beautiful. And we get to the other side of the lake, and we're exactly at the halfway point. We're the farthest possible point from the cabin, and we're rounding the bend to head back, and I look up and I notice clouds. And then it starts to rain. It always rains, doesn't it? It's interesting, because the scriptures say all sorts of things about rain and storms. When Jesus is teaching about what it means to live like the fullness of life in his kingdom, when Jesus speaks of it, he speaks of two different people. He speaks of a person who builds their house on sand, someone who chooses to reject his teachings, and someone who builds their house on rock, who chooses to build their life on Jesus' teachings. And then the metaphor he uses is that of a storm that comes, and the person who rejects his teachings and his truth, essentially the house built on sand just gets destroyed, but the house is built on rock stands. So this idea, Jesus says, when the rains come, it's not like they might, they do. It rains in our lives, a lot. At first, there's a drop here and a drop there, and so I put Trace's hood over his head. But what I didn't know was that he pulled it off. And so gradually the drops, they get bigger and bigger, and they fall faster and faster. And in no time, it is pouring. I mean, the kind of rain that just soaks, it plasters your hair against your head, and the kind that just drenches your clothing. And at first, Trace, the thunder and the lightning, he's okay, but as it picks up and it gets louder and louder, and the wind becomes more intense, and the trees start to shake, Trace becomes more and more agitated. I can feel him, like on my back, and at first he starts to whimper, and then he lets out kind of a little shout here and there, but in no time, Trace is shrieking at the top of his lungs. I mean, the wind is blowing, it's thunder and lightning, and we are just getting plastered with this heavy rain, and the trees are no longer providing any shelter. Trace, just from like deep in his being, starts to yell and cry so loudly and with such passion and terror in his voice. It's interesting, because if you take like the word cry and you search the scriptures, you find this word comes up over and over again. Like even the book of Psalms, just the book of Psalms. If you're like to start reading through, it speaks over and over and over again of crying out to God. And God says these amazing things, like he says, when you cry out to me, I listen. He even says, I cannot ignore the cry of somebody who's afflicted. It's like if I'm hurting, lost, soaking wet, scared, confused, God says, you cry out, and I hear. God even says that when you cry, he's close to the brokenhearted. He's close to those who cry out and admit they're scared, lost, soaking wet, confused. See, there's this false, twisted idea out there among religious people that somehow you gotta have it all together to have a relationship with God. That like somehow God's only looking for people who have no problems and have it all nailed down and can put on like the happy face all the time. And yet the scriptures speak directly against this kind of thinking. I mean, Jesus is even just straight ahead and he says, come to me, all you who are weary and heavy laden. I mean, the essence of salvation is crying out to God and admitting I don't have it all together. It's admitting I am lost, I am hurting, and this sinful nature that I carry around with me has really screwed things up for me. And God, if you don't show me the way home, if you don't fix things, if you don't step in, I am dying here. And this kind of thinking is all throughout the scriptures. It's over and over again. God says to us, when you come to me with all your junk, come to me with your problems, come to me all screwed up, all messed up.
Let me take care of it. Jesus even sets out looking for people. He even says this. He says, I'm not looking for the healthy. I came for the sick. It's interesting if you think about the storm from Trace's perspective. For Trace, the storm is his reality. He sees nothing else. The lightning and the thunder and the trees swaying and the raindrops and the water just dripping off him. It's all he knows. He sees no reality beyond the storm. What Trace doesn't realize is that as his dad, I would do anything to get him home. So at this point, Trace is shrieking at the top of his lungs in stereo right behind my head. And I stop, and I kneel down, and I take him out of the pack. And I pull him close to my chest, and I wrap my arms around him. And I hold him so tightly up against my heart. And for the last mile of our walk, the entire time, I bend over and I whisper into his ear over and over again, I love you, buddy. We're gonna make it. Dad knows the way home. We're gonna make it. I love you, buddy. And over and over and over again, through the storm, I carry him home, clutched tightly against my chest, whispering, I love you, buddy. We're gonna make it. Now imagine if, like, years later, Trace is in therapy or something, and he drags up this repressed memory of the walk. And he comes to me and he's like, Dad, why'd you let me go through that for? I got all this junk inside. I thought you loved me. How could you have exposed me to something that horrible, that storm? I mean, why didn't you protect me? I would be crushed. Because for me, that walk was one of my deepest, most intimate memories of my life with my son. I wouldn't trade that experience for anything. Maybe you're bitter or you got all this anger inside because of some things you've been through, some storms in your life. And you're wondering if he really loved me, if God really was there, he wouldn't have let me go through that. And maybe God is saying, no, man, don't you understand? I got to hold you tight. And I got to remind you over and over again, I love you, buddy. As it says in the scriptures, the book of Deuteronomy, chapter 1, God's reminding his people of how good he's been to them. He says, remember, I carried you like a father carries a son. And now, may you, when you're soaking wet, lost, hurting, and confused, may you cry out. And may the creator of the universe take you out of your pack. And may he hold you tight up against his chest. May he wrap his eternal loving arms around you. And may you hear him whisper, I love you, buddy. We're gonna make it. Dad knows the way home. We're gonna make it. I love you. Buenas tardes, querida iglesia, ¿cómo están? ¿Hace mucho ruido ahí? Ahí está. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde por poder estar aquí.
Queremos rogarte, Señor, que lo que vamos a reflexionar de tu palabra pueda ahondar en nuestros corazones y realmente lo que hemos podido percibir recién pueda ser la realidad de nuestra vida. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Es una alegría reencontrarnos. Espero que este micrófono nos ayude y si sigue siendo ruido como está haciendo, me parece que me lo voy a sacar. ¿Cómo están? ¿Bien? A ver, ¿cuántos son hermanos de la iglesia? A ver, puedo ver las manos. Hermanos de la iglesia, aquí de Palermo que nos están visitando. Levante la mano, tengan levantada. Oh, muy bien. ¿Cuántos son amigos que nos están acompañando por primera, por segunda, por tercera vez? ¿Cuántos son amigos de la iglesia que no son miembros de esta iglesia? A ver, ¿puedo ver las manos de los que son amigos de la iglesia, que no son miembros bautizados de la iglesia? Bueno, muy bien, tenemos algunos. Saben que, querida iglesia, hemos pensado este culto para el fortalecimiento de cada uno de nosotros y esto sigue haciendo ruido, ¿no? Entonces miren lo que voy a hacer. Ahí está, mientras se conecta eso. Les decía, querida iglesia, que este culto fue pensado para el fortalecimiento espiritual de la iglesia. Y como dice el eslogan, ¿verdad? Le hemos puesto por nombre a este culto enfoque. Tuvimos dos temas de la serie que ustedes están viendo allí en pantalla, Lo hizo por ti. Hoy tendremos la tercera y el próximo sábado tendremos la última. Nos vimos interrumpidos la semana esta que pasó porque el sábado pasado habíamos tenido la campaña satelital. Pero quisiera hoy tener un tema de esta serie importante para la comprensión de la Escritura, pero también para el fortalecimiento espiritual. Y como dice el nombre del culto, ¿ya está ahí, Luis? Como dice el nombre del culto, la idea es que nosotros podamos enfocarnos en la palabra de Dios. Ese fue el objetivo de ponerle el nombre. ¿Puedo ver las Biblias en esta tarde? A ver, ¿quiénes trajeron las Biblias? A ver, levanten bien alto las Biblias. Tanto los hermanos de iglesia como nuestros amigos. Bueno, traigan sus Biblias, porque la idea de este culto es que nosotros nos enfoquemos en la Biblia, porque es la palabra de Dios la única que puede marcar una diferencia en nuestro ser. El segundo objetivo que tiene este culto, además de enfocarnos en la Biblia, es que está pensado no solo para vos, sino también para tus amigos. Te pregunto en esta tarde, querido hermano de iglesia, ¿trajiste un amigo? ¿Están tus amigos acá? Está pensado para vos y para tus amigos. La idea es que puedas invitar a tus amigos. Quizá tus amigos sean hermanos que hace años que dejaron la iglesia. Quizá amigos tuyos sean jóvenes que estuvieron con vos y hoy no están. Vos los conocés mejor que yo. Vos sabés quiénes son. Quizás tus amigos puedan ser compañeros de facultad, compañeros de trabajo. Quizá, hermano, un amigo tuyo sea un hermano que se alejó hace tiempo, pero quizás seas con alguien que estás estudiando la Biblia. Pero este culto está pensado para vos y tus amigos. En esta tarde quiero desarrollar el tercer tema de esta serie, que los voy a llevar y vamos a ir juntos a abrir la Biblia en el libro y en el Evangelio según San Juan. Allí nos vamos a centrar. San Juan, capítulo 1, y ahora les voy a decir el versículo. Miren, Jesús, dice allí, eligió morir por ti, eligió morir por mí. ¿Está claro eso en tu corazón? Cristo, Jesús, decidió morir por ti antes que ocurriera algo. Jesús decidió morir por ti antes que vivir la eternidad sin ti. ¿Ustedes se imaginan lo que sería para Jesús, para Dios, para el Padre, para el Espíritu Santo, para la Trinidad? ¿Tener que vivir la eternidad sin aquellas criaturas que Él ha creado? Por eso,
queridos hermanos, queridos jóvenes, queridos amigos, Cristo decidió morir en la cruz antes que pasar la eternidad sin alguno de nosotros. Y en ese sentido la Escritura nos deja bien claro, y una historia que está aquí en San Juan, el capítulo 1, nos dice lo siguiente. Vamos a leer juntos el versículo 29. Ese es el texto central. Veremos otros textos bíblicos en estos minutos, pero este es el texto central, el versículo central, el pasaje central que quisiera que quede grabado, impregnado en tu mente en esta tarde, un poco más noche. El que está hablando allí es Juan el Bautista. Y al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ¿qué dijo Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé cuántos de los que están aquí presentes, sean jóvenes, amigos o hermanos de iglesia, estuvieron hoy en el primer culto. Pero hoy decía a los hermanos en el primer culto, se los debo para los que vienen al segundo culto, ya lo predicaré, pero les decía que si hay un libro que a Juan el Bautista le gustaba leer, de todos los libros que él tenía al alcance de su mano, que era el Antiguo Testamento, el libro que más le gustaba leer era el libro de Isaías. ¿Cómo lo sé? Porque soy adivino. No, lo sé porque lo dice la inspiración, lo dice la mensajera del Señor. Era el libro que más le apasionaba leer a Isaías. ¿Por qué a Juan el Bautista le apasionaba leer el libro de Isaías? Porque si hay un libro que retrata de manera muy cercana lo que Jesús es y lo que hizo y lo que iba a hacer, es el profeta Isaías, al punto tal que el libro de Isaías se lo conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Porque hay muchas facetas que van a estar reflejadas en el Evangelio, en los Evangelios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Y si ustedes me acompañan a Isaías, conocen muy bien el pasaje de la Escritura, en el capítulo 53 del libro de Isaías, el versículo 7 dice, angustiado, hablando del Mesías, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El concepto del sacrificio, el concepto de lo que el Mesías sería antes de ser el rey, el que gobernaría, Jesús tenía que pasar, el Mesías tenía que pasar por la experiencia de ser cordero. Era la víctima, era el sacrificio. Y Juan el Bautista, que leía Isaías, sabía que el Mesías que vendría tendría que ser el cordero que sería sacrificado. Y esta mañana le decía a la iglesia que estaba presente que él mamaba, él bebía, él comía diariamente las Escrituras, al punto tal que era tanta la relación que Juan el Bautista tenía con Dios, que sin haber conocido nunca antes a su primo, al verlo por primera vez, él se dio cuenta que el que venía allí era el Cordero profetizado por los libros del Antiguo Testamento, por los profetas del Antiguo Testamento, especialmente por Isaías. Porque su relación era tan íntima con Dios, el contacto con la palabra de Dios era tan íntimo, que cuando uno tiene un contacto tan íntimo, como hablaba el papá, ¿no? Aquí con el hijo, ¿verdad? Ese amor es tan cercano que nosotros podemos reconocer quién está delante de nosotros. Quiero en esta tarde, en virtud de este versículo bíblico que estamos analizando, mostrar algunos aspectos de la salvación, algunas facetas que la salvación tiene. Y para eso me gustaría ahora que vos me acompañes, de allí donde estás en Isaías, vamos a ir por favor
al libro de Hebreos. Y allí vamos a centrarnos los minutos que restan pensando en esto que Juan el Bautista dijo, lo que esta historia nos dice: el que vino a este mundo era el Cordero profetizado que tenía que morir por cada uno de nosotros. Vamos a ver primero un resumen de lo que significa el plan de salvación. En palabras, hay muchos textos de la Biblia que podríamos leer, pero en palabras del apóstol San Pablo en esta epístola a los Hebreos, busquemos por favor el capítulo 1, versículos 1 al 3. Allí la palabra de Dios a través del apóstol resume, querida iglesia, o sintetiza básicamente lo que Pablo va a desarrollar en el resto de la epístola. En esos primeros 3 versículos, Pablo desarrolla su tesis de Hebreos. Todo lo que va a mencionar después es una ampliación de lo que está resumido en esos 3 versículos. Y entonces dice el apóstol San Pablo lo siguiente: en el pasado Dios habló muchas veces. Miren, no lo busquen, lo voy a buscar yo para que no se vayan de allí. Pero dice, Dios habló muchas veces en el pasado. En Romanos, el capítulo 1, los versículos 19 y 20, dice así el mismo apóstol San Pablo, dice, lo que se puede conocer de Dios les es manifiesto a ellos, es decir, a los seres humanos. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Dios en el pasado habló de muchas veces, de muchas maneras. El mismo apóstol San Pablo, ahora escribiendo a los que estaban dispersos, ¿verdad? Y especialmente a la iglesia en Roma, dice, lo que se puede conocer les ha sido manifiesto. No tienen excusa, los atributos invisibles de Dios han sido revelados a la humanidad. No tenemos excusa, el ser humano no tiene excusa de decir que no tuvo la posibilidad de conocer a Dios. Vuelvo a Hebreos. En el pasado, Dios habló muchas veces, de muchas maneras. ¿Cómo había hablado Dios? A través de las cosas creadas. Había hablado a través de los profetas. Había hablado a través de las teofanías. Las teofanías eran las manifestaciones visibles de Dios, a través de una zarza que se veía a través del cruce del Mar Rojo y de los grandes eventos que se pudieron visualizar a través de los sentidos. Dios había hablado a través de muchas maneras, a través de su providencia, de su guía al pueblo de Israel sobre el desierto, a través de cómo Él los guiaba con la nube, de día, con la columna de fuego de noche. Dios se había manifestado de muchas maneras, muchas veces en el pasado. Dice a nuestros padres mediante los profetas, pero en estos últimos días nos habló por medio de ¿quién? Nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. El Hijo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su ser real, el que sostiene todas las cosas por su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miren, hermanos, amigos, jóvenes, estos 3 versículos son la tesis de la carta a los Hebreos. Repito, todo lo que Pablo va a desarrollar después está condensado en estos 3 versículos. Si vos entendés bien estos 3 versículos, vas a entender todo lo que está después allí explicado. Y en estas trimestres estamos estudiando acerca del santuario. Allí está condensado la doctrina del santuario. Y es interesante porque Pablo enlaza 2 eventos que tienen que ver con la redención, con la salvación. Lo que Jesús hizo por vos e hizo por mí. Él que vino a redimir. Y la redención, ¿se acuerdan hace 2 o 3 sábados atrás? La redención tiene que ver con un rescate, redimir tiene que ver con un rescate. ¿Y se acuerdan las 3 partes que tiene un rescate? El rescate de parte de Dios, la redención de Dios, ¿se acuerdan? Dios en Cristo tuvo que ¿qué? Rescatar el territorio, tuvo que rescatar la herencia que se había perdido, o sea, el planeta. Tuvo que rescatar a los que se habían vendido a esclavitud, o sea, nosotros que nos vendimos a esclavitud. Voluntariamente, por decisión propia, nos vendimos al pecado.
Y el rescate y la redención tenía que ver también con la perpetuidad del nombre que podía desaparecer y que corría riesgo. Y Cristo tenía que redimirnos para que nuestro nombre pueda ser inscrito en el libro de la vida. Mis hermanos, aquí, en el versículo 3, dice que después de efectuar esa purificación, ese rescate, Cristo se sentó en los cielos, en la majestad de las alturas. Y allí Cristo intercede. Por eso el evento de la cruz, el sacrificio de Jesús, no se lo puede separar de lo que en estos momentos en el cielo está ocurriendo por vos y por mí. Porque separarlo sería tremendamente trágico, porque es un mismo evento en diferentes lugares, pero tiene que ver con lo mismo, con el plan del rescate hecho por cada uno de nosotros. Del cielo, Jesús vino ¿a qué? Vino a rescatarnos, vino a redimirnos. Y estando, ¿verdad?, aquí en la tierra, entonces, para que esa redención pudiese ser hecha, Cristo, Jesús, tenía que morir. Si ustedes me acompañan ahora, allí en el libro de Hebreos, el capítulo 2, los versículos 9 al 16, dice así: pero a Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, lo vemos coronado de gloria y de honra, por haber, ¿qué cosa?, padecido la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte, en beneficio de todos. Convenía que Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, es decir, a nosotros, perfeccionara mediante aflicciones al autor de la salvación de ellos, es decir, a Cristo. ¿Y cómo iba a purificar al autor de la salvación? Por medio de la entrega que haría de su Hijo en el Calvario, por medio de la entrega de la muerte. Versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, todos proceden de uno. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, al decir: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, y otra vez, y confiaré en él, y de nuevo, aquí estoy con los hijos que Dios me dio, dice Cristo. Así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte vivían como esclavos para toda su vida, porque no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Miren qué claro el concepto, miren qué claro la profundidad, que se podría estudiar y podríamos analizar muchísimo y estar minutos y minutos analizando estos versículos. Pero querida iglesia, queridos amigos jóvenes, aquí nosotros podemos ver que a través del sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, nosotros podemos experimentar la salvación que Cristo nos ofrece. No podía haber sido de otra manera. Estos versículos dejan claro que no podía ser de otra manera, no había otra forma de salvar a la raza humana. Tenía que ser por medio de la purificación de la muerte de Cristo en el Calvario. En la cruz se cumplían las condiciones para que la justicia y el amor de Dios se besaran. El rescate, la redención, desde el cielo Jesús vino a redimirnos. Y para redimirnos tenía que morir en la cruz. Y cuando murió en la cruz, a partir de la cruz, nosotros podemos obtener ¿qué cosa? Podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Del cielo vino a rescatar. De la tierra, para que el rescate se pudiera efectuar, tuvo que morir. Con su muerte en la cruz, nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Dice el versículo 17 y 18 del capítulo 2 de Hebreos: por eso debía ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios. Lean conmigo allí: para expiar los pecados del pueblo. ¿Para qué? Para expiar, para perdonar los pecados del pueblo. Y
y como Él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son probados. ¿Se acuerdan? El único que podía redimir era el pariente más cercano. Idealmente, el hermano. Por eso Hebreos dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y porque Él te entiende, porque Él te comprende con la situación que puedas estar pasando y que yo pueda estar pasando, Él es capaz de socorrernos, Él es capaz de entendernos, Él es capaz, como decía allí este joven pastor que veíamos en el video, capaz de agarrarte en tus brazos y entenderte cualquiera sea la tormenta por la que estés pasando. Él te puede entender, porque Él se hermanó con vos. Él se hizo hombre, era Dios y se hizo hombre para poder entenderte y entenderme. Del cielo a redimir, de la tierra a la cruz a morir, de la cruz a perdonarte y a perdonarme. De perdonarnos, dice la palabra de Dios, ahora volvió a la luz, de donde salió, de la gloria del cielo y del perdón que Jesús ofreció, ahora Él volvió a la luz. Por eso Pablo lo pone tan claro en los primeros versículos de su carta, de su tesis. Ahí está su tesis. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ahora se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso Pablo lo va a dejar más claro en el capítulo 4 de Hebreos. Allí te llevo. Capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. ¿Dónde dice el versículo 14 que entró Jesús? En el cielo. De perdonar, fue a la luz, entró en el cielo. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él se hizo nuestro hermano, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice el versículo 16, acércate con segura confianza al trono de la gracia. Acercarnos al trono. ¿Se acuerdan de Apocalipsis capítulo 4, especialmente de Apocalipsis capítulo 5? Allí en esa visión estaba el trono. Y allí en esa visión, en el capítulo 5, todas las criaturas del universo alaban al Cordero porque fue inmolado, porque dio su vida en rescate por nosotros. Pero en ese grupo que alaba al Creador, ¿hay quién todavía está faltando? Vos y yo. ¿Saben? No sé qué pasa por tu corazón, pero sí pasa muy constantemente a diario en mi corazón. Y calculo que lo que pasa en mi corazón estimo y espero que también pase por el tuyo. Pero realmente cuando uno atraviesa problemas, dificultades, ya sea en el ámbito de la iglesia, en el ámbito familiar, en otros ámbitos, ¿verdad? Porque uno, la verdad que se carga de problemas en toda índole. La verdad que cuando uno está muy cargado con eso, desde mi persona lo digo, ¿no? Realmente yo quiero que esto se acabe. No sé qué pasa por tu corazón, calculo que debes sentir lo mismo que me pasa a mí. Cuando ves que los problemas te agobian demasiado, como decía el video, ¿no? Las tormentas de la vida, ¿no? Y decimos, Señor, ¿dónde? Déjame palparte, déjame sentirte, déjame ver que realmente estás. Y sabemos que estás, porque somos cristianos, estamos acá. Pero ¿cuántas veces pareceríamos sentir de que Dios lo quisiéramos más de cerca y que nos pudiese hablar audiblemente?
Y cuando esas tormentas nos golpean y estamos demasiado estresados y estamos demasiado corriendo por cosas, la verdad que a mí me pasa cuando freno un poquitito y le digo a Dios, Señor, la verdad que quiero que este mundo se acabe ya. Y siempre viene a mi mente esa visión que tuvo Juan, ¿no? De poder estar junto a mi Dios, junto a Jesús, cantándole a Jesús porque dio su vida por mí. Del cielo, Jesús vino a redimirnos, vino a rescatarnos. Para rescatarnos, tuvo que morir en la cruz. En la cruz nos perdonó. Habiéndonos perdonado y habiendo purificado nuestra vida de pecados y dándonos la garantía de ese perdón, volvió a la luz, volvió al cielo. Pero saben, desde allí, desde la luz, Jesús promete venir a buscarnos. En la carta a los Hebreos, el versículo que busqué para poder centrar este mensaje de mi meditación es el capítulo 9, versículo 28. Y dice ese versículo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y la segunda vez sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que le esperan. Queridos hermanos, querida iglesia, jóvenes, especialmente aquellos que están en la iglesia como amigos, sea porque alguien te invitó, porque viniste, sea por la razón que sea, querido amigo, joven o muchacho que estés acá, o hermana o hermano, el Señor quiere venir pronto a buscarnos. Cristo un día, decidió morir por vos y por mí que pasar la eternidad sin vos y sin mí. ¿Llegaste a pensar alguna vez la tristeza que le puede llegar a dar a Dios o que le va a dar a Dios si vos y yo no estamos en el cielo? ¿Te pusiste a imaginar eso alguna vez? Realmente la palabra de Dios dice que cuando Cristo murió en la cruz, Jesús murió. Pero ¿saben lo que lo mató a Jesús? ¿Saben lo que lo mató a Jesús? No fue toda la pasión tan bien retratada o hasta exagerada por Mel Gibson. Eso no fue lo que lo mató a Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, la separación que se produjo, porque el pecado hace eso, produce separación entre el Padre y nosotros, pero esa separación que se produjo entre Jesús y el Padre, que la habían tenido por la eternidad y desde la eternidad, fue, dice la Escritura, porque, como menciona Isaías 53, Él cargó sobre sí los pecados de todos. Pero cuando Cristo está en la cruz, Él que ve más allá y Él que es Dios también, Él veía más allá de su segunda venida y Él veía más allá del milenio y Él veía exactamente el momento en que Dios va a destruir a aquellos que no aceptaron la salvación. Porque ya Satanás, eso también seguramente a Jesús le duele. A los ángeles malvados también le duele y le dolió en su momento, ya Jesús los venció en el cielo. Pero ya Jesús a Satanás y a los ángeles lo había vencido en la cruz. La única batalla que le falta librar a Jesús es en tu vida y en la mía. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él estaba mirando a ese lugar. Y en ese lugar estaba mirando a aquellos que se van a perder para siempre, a aquellos que literalmente van a dejar de existir para siempre. Por eso el credo apostólico, si alguna vez fuiste católico, romano, y recitaste el credo apostólico, dice que Jesús descendió a los infiernos. ¿A qué infierno descendió Jesús?
a eso que la tradición popular dice que está debajo de nuestros pies, ahí en las entrañas de la tierra. Eso es una mentira. Eso es tradición popular. Eso no es el infierno que la Biblia dice. El infierno que la Biblia dice es allí al final, después de la segunda venida, después del milenio, cuando descienda fuego del cielo y consuma, ese fuego consuma, no solo a Satanás, que va a ser el último en ser destruido, no solo a los ángeles malos que le van a anteceder, sino que en primer lugar, ese fuego va a destruir para siempre a aquellos que vivieron en este mundo y rechazaron la oferta de salvación. Esta semana el pastor Goncalves decía, y me quedó grabado, ya lo incorporé, a nosotros los hijos de Dios se nos llama estrellas. Daniel en el último capítulo dice que los salvos serán como estrellas a perpetua eternidad. Qué hermoso pasaje. Serán como las estrellas a perpetua eternidad, los salvos. Pero decía el pastor Goncalves esta semana que los que se pierdan son como la arena del mar. Y Jesús, querido hermano, amigo, especialmente amigo que estás acá, Jesús cuando gustó la muerte estaba viendo ese lugar y eso quebrantó el corazón de Cristo. Tiene un nombre lo que padeció Cristo, que se le mezcló el agua, todos los líquidos con la sangre. Se le reventó el corazón literalmente, todo el sistema linfático, qué sé yo, todo lo que... Y se mezcló. ¿Por qué? ¿Por qué le reventó el corazón literalmente? Porque estaba por el dolor de aquellos que él había creado, como dijimos en el primer tema, y que sin embargo rechazaron la oferta de salvación. Cuando Jesús vino del cielo a redimirnos, murió para perdonarte, volver a la luz y querer buscarte, estaba pensando en cada uno de nosotros. Estaba pensando en mí, estaba pensando en vos. Por eso en esta tarde, ya noche, yo quisiera hacer una invitación y un llamado de parte de Dios. Porque este culto, en el cual reflexionamos, en el cual podemos ver videos, cantamos, pero que nos hacen pensar, ¿no? Y mi objetivo en esta tarde era, al iniciar, que puedas ver ese video y puedas ver a ese papá abrazando a ese hijo. Porque ¿sabes qué? En las tormentas de la vida, nunca Dios dijo que no te iban a pasar. Eso no promete la Biblia. Pero Dios dice que en las tormentas Él va a estar junto a vos. Hasta el día en que Él venga de la luz a buscarte y entonces ya para siempre dejemos de sufrir. Y Dios quiere bendecirte y Dios quiere darte esa salvación. Y Dios quiere que la aceptes. Y muchos de acá, queridos hermanos, un día aceptamos esa salvación. Y en el nombre de Jesús, lo digo para mí, lo digo para vos, mantengámonos firmes, más allá de todos los azotes que la vida nos pueda dar, más allá de todas las críticas que podamos recibir, más allá de todos los dolores que podamos sufrir. Mantenete firme porque no hay nada mejor que estar en el barco, en el arca de salvación, que es la iglesia de Dios. Pero a vos, querido amigo que estás acá, te digo en el nombre de Jesús, que Dios también quiere salvarte. Y esa salvación se sella proféticamente cuando decido entregarme a Jesús. A los amigos, jóvenes o no tan jóvenes, hombres o mujeres que están acá. Quizás, hermano, que vos lo tenés a tu lado, que lo tenés a tu lado. Yo quisiera invitarte a que puedas venir conmigo acá un ratito para orar, querido amigo, para que esa decisión de amar a Jesús y de aceptarlo en tu corazón, ojalá un día te lleve a una experiencia más profunda. Y si te tenés que bautizar, ojalá lo hagas pronto, pero no demores. ¿Te puedo invitar con los acordes del piano a que puedas venir? Aquellos que no fueron bautizados, que son amigos de la iglesia, vengan sin temor. Vengan a orar conmigo, yo quiero tenerlos acá. No es fácil pasar, ¿saben? No es fácil pasar. A veces nos da miedo, a veces nos da temor, a veces nos da... Pero ¿qué temor tengo que tener si el que está conmigo es Jesús? Hay amigos que levantaron la mano. Lo único que yo quiero orar es por vos. Te puedo invitar a que pases. Vení.
Vení, levántate. ¿Qué miedo tenés que tener? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Pero Él no es el único. Él no es el único. ¿Cómo es tu nombre? Jonathan. ¿Johnny o Jonathan? Jonathan. Que Dios las bendiga, chicas. Que Dios las bendiga. ¿Serán ellas tres? ¿Serán ellos tres? ¿O hay más? Hay más. Chicas, se las ve bien jóvenes. Se las ve bien jóvenes. Ernesto. Dios los ama como ese papá del video. Dios, quizá el sábado que viene mencione alguna cosita personal, nos quiere abrazar de todo corazón. Y ustedes no están siendo sordos a su llamado. Yo no soy el que estoy invitando acá, ¿eh? Yo no soy el que invito. Yo soy un portavoz de Dios. Pero el hecho de que ustedes vengan acá les ayuda a ustedes a quebrantar barreras. Porque esa vergüenza, ese miedo, ese temor que uno puede tener, más vergüenza tendríamos que tener de lo que se está haciendo afuera. Pero vergüenza de esto. Vergüenza de saber, chicos, hermanos, que Cristo va a venir del cielo a buscarnos y que vamos a poder vivir la eternidad con Él. Yo no me avergüenzo de eso. Digo como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. ¿Y en dónde se manifiesta ese poder? En lo que está pasando ahora en tu vida, en lo que estás sintiendo en tu corazón. Al escuchar a través mío lo que Dios te está diciendo. Quisiera orar por ustedes. Y si estás en el banco, yo sé que Dios también va a trabajar ahí, pero es importante que cuando sientas que Dios te está hablando, aceptes la invitación como lo aceptaron ellos. Con los acordes suaves del piano, sin dejar de que el piano suene, porque la música nos eleva al cielo. Yo quisiera orar por ustedes y junto con ustedes orar por el resto de la iglesia. ¿Puede ser? Vengan acá conmigo, vengan, vamos a arrodillarnos. Yo le voy a pedir a la iglesia que pueda inclinar sus rostros. Yo no sé si Abel, que está allí, no la veo a Alicia o a otra parte del equipo misionero, pero ¿ustedes tienen amigos acá en la iglesia? No tienen amigos. Mira, ese muchacho que está ahí, ese ahora es tu amigo. ¿Está bien? ¿Vos tenés amigos acá? No tenés amigos. No tenés amigos. Abel, que está ahí, ese es tu amigo. Ernesto, vos ya tenés a Abel de amigo, ¿no? Estaban estudiando la Biblia. Él es tu amigo. ¿Vos tenés amiga acá en la iglesia? ¿Una hermana de la iglesia tenés? La hermana Susana. Susana es la amiga de ella. Vos tenés amiga. ¿Vos tenés amigos acá en la iglesia? Abel es tu amigo ahora. ¿Está bien? Abel es tu amigo. Yo quiero orar. Porque Dios está tocando el corazón de ustedes. Y así como vos querés estar en el cielo, yo también quiero estar en el cielo. Y ahí se va a acabar toda tormenta. Mientras esas tormentas se acaban, recordemos los que vimos en el video. Jesús no te promete que en esta vida se van a acabar los problemas, pero cuando los problemas estén, ahí va a estar Jesús para ayudarte. Ahí va a estar. ¿Nos arrodillamos? ¿Me permiten? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, quiero agradecerte, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos convence de pecado. Nos convence, Señor, de que necesitamos de ti. Como un Padre amoroso, Señor, que en las tormentas de la vida está allí para socorrernos, auxiliarnos. Querido Dios, tú enviaste a Jesús, a tu Hijo, a tu único Hijo, para venir a este mundo a rescatarnos. Y Señor, a través del sacrificio que Jesús hizo, tan doloroso que quebrantó su corazón, sabiendo, Señor, que Él no quería y no quiere que ninguno pase la eternidad sin Él. Pero, Señor, somos conscientes que muchos rechazan. Pero mis hermanos, los jóvenes que están aquí, mis hermanas y hermanos, no están rechazando tu voz. Señor, confirma la decisión de ellos de aceptarte, de estudiar tu palabra, de ojalá un día muy cercano bautizarte y formar parte de tu pueblo que espera tu pronto regreso.
porque allí desde la luz, desde el cielo, vendrás a buscarnos y nos gozaremos contigo, con nuestras familias por la eternidad. Prepara nuestros corazones, ayúdanos cada día, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un gusto conocerte. Querida iglesia, qué lindo es sentir y percibir que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones. A quienes pasaron aquí para tener esta oración, véanlo a Abel. Véanlo a Abel para que él pueda tener sus teléfonos, sus direcciones. No quisiéramos que se vayan de acá siendo gente anónima. Si vinieron acá y están acá es porque Dios las trajo, Dios los trajo. Denle sus datos a Abel para que podamos entrar en contacto con ustedes, visitarlos, estar, atenderlos y que realmente como iglesia podamos seguir trabajando en beneficio de nuestra vida espiritual, enfocados en la palabra de Dios hasta que Cristo venga, pero también pensando en aquellos que también tienen que estar en este lugar. Me gustaría, querida iglesia, ahora que nos pongamos todos de pie y de esta manera sencilla, poder concluir este culto de alabanza a Dios para que el Señor pueda seguir trabajando en nuestras vidas. Vamos a orar. Querido y amoroso Padre, gracias te damos en esta noche ya por haber tenido esta hora de reflexión. Gracias, Señor, porque te amamos con lo que somos. Seres imperfectos, débiles, caídos, pero, Señor, que necesitamos del amor cariñoso de Jesús. Te ruego, querido Dios, que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas y nos ayude cada día a tomarnos de la mano de Jesús. Quédate con nosotros, danos una linda semana. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes me permiten salir, quisiera hacerlo primeramente para poder saludarlos a todos. Gracias.